El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 18 de enero del 2014. A continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Resolución que reglamenta la evaluación de competencias presenta un largo cronograma, lo cual va en contra del derecho a ascender. A menos de una semana del inicio de clases, en la mayoría de instituciones educativas del país hay déficit de estudiantes, lo que pone en riesgo a la planta docente. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación realizó un seminario para programar las actividades, estrategias y luchas que desarrollará en este 2014. Temas, por supuesto, como el mejoramiento de la salud, el preescolar de 3 grados y la consolidación del Estatuto Único de la Profesión Docente hicieron parte de la agenda. Vamos a seguir insistiendo en los mecanismos que permitan que el pliego de condiciones aprobado por los prestadores y el gobierno se cumpla y que los maestros tengamos el servicio que nos corresponde. En ese sentido vamos a trabajar las auditorías, las vedurías, vamos a continuar con eso, pero se va a anexar algo nuevo, es los equipos de gestión de la calidad. ¿Por qué esto? Porque hoy el magisterio viene viviendo y padeciendo unas patologías, el problema cardiovascular, la obesidad, la hipertensión. Eso equivale al 20% de la nómina de afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y consumen el 40% del presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales en materia de salud. La idea es que estos maestros tengan atención oportuna y con los avances médicos disponibles. En cuanto al Estatuto Único Docente, el objetivo es consensuar un documento que garantice ingreso, permanencia, ascenso, derechos laborales, políticos y sindicales, así como un régimen disciplinario, para lo cual se solicitará asesoría jurídica. Simultáneamente se hará seguimiento a los acuerdos logrados en septiembre del año pasado, porque faltan los pagos de deudas acordados para los primeros meses del año. Necesitamos con urgencia que nuestros sindicatos regionales en materia de deuda se pongan a tono y exijan a las entidades territoriales certificadas que hagan el trámite de certificación de las deudas, porque el plazo máximo que tenemos es 30 de mayo. En tanto allí se finiquita el Plan Nacional de Desarrollo y vendrá otro gobierno. Si las deudas por los diversos conceptos no se pagan en este periodo, van para otro Plan Nacional de Desarrollo y será otro proceso bien dificultoso. Se preparará el tercer Congreso Pedagógico Nacional mediante asambleas pedagógicas municipales, distritales y departamentales. El certamen será en el año 2015 y toda la comunidad educativa será protagonista. Para lograr estas y muchas otras metas, FECODE continuará desarrollando la unidad del sector educativo hasta lograr el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Anexo a eso está lo de los sindicatos paralelos. El Congreso determinó unos mecanismos, unos tiempos que hay que cumplir y los vamos a monitorear. Y lo tercero, continuar en el proceso de afiliación de todos los maestros y maestras a nuestros sindicatos regionales, a FECODE. Necesitamos potenciar que los compañeros del 1278 entiendan que ellos son los dirigentes de nuestros sindicatos regionales y de FECODE del futuro inmediato. Tienen que entender eso y en correspondencia con eso tienen que meterse y afiliarse a nuestros sindicatos regionales. Finalmente, el seminario de planeación acordó exigirle a los diferentes actores armados que finiquiten la guerra para que el 7% del PIB
vaya a educación y el 50% del presupuesto que hoy se gasta en hombres y armas se destine a la formación de los colombianos. Y el Ministerio de Educación dio a conocer el decreto 18974 de la evaluación de competencias, el cronograma que se establece para este 2014. Por supuesto, el magisterio ya presentó críticas, pues considera que los tiempos son demasiado largos y viola su derecho a ascender. El periodo es de 15 meses, la resolución sale en diciembre, pero solamente hasta agosto se va a hacer la convocatoria, la prueba se haría en noviembre y la acreditación y la clasificación para los ascensos se haría hasta marzo de 2015. Eso quiere decir que son 15 meses, alrededor de 15 meses, donde el tiempo es supremamente largo para que los docentes puedan presentar realmente su evaluación de competencias, que la han planteado como voluntaria, ¿cierto? Y entonces en esa evaluación los docentes que se presentan, solamente alrededor del 23% es el que es realmente promovido. Ese es el futuro de la evaluación de competencias que presentarán los educadores regidos por el decreto 1278, alargarse en el tiempo como los brazos del hombre araña para mantener el 1% del sistema general de participaciones en los bancos y no en los bolsillos de los profesores. Para rematar, tomará chiquitolina para que pocos sean los elegidos. El decreto 2715 de 2009 había planteado como un puntaje superior el 60% y es modificado el artículo 16 de ese decreto por el decreto 240, que especifica que el puntaje superior va a ser de 80%. ¿Por qué? Porque hay una condición de unos recursos cada vez más recortados para educación. Entonces eso impide que los docentes realmente tengan un ascenso en su escalafón. En las negociaciones de 2011, FECODE propuso que se redujera el tiempo y se hiciera el proceso de manera expedita, pero el villano de la historia continuó su práctica de extender y, según varios maestros, incluir preguntas alejadas de la realidad y con varias cáscaras. En nuestro país está próximo a iniciar el calendario escolar y, por supuesto, los educadores y los estudiantes están prestos a iniciar las actividades al interior de las aulas. Sin embargo, hemos detectado a través de un pequeño sondeo que hicimos a nivel nacional que hay un problema generalizado. Hay déficit de estudiantes. Los padres de familia aún no han matriculado a los estudiantes. El llamado de todas las secretarías de educación es ampliar la cobertura, no dejar un niño por fuera de la escuela. Sin embargo, del dicho al hecho hay una gran distancia. Hoy, a menos de una semana de iniciar el calendario escolar, hay déficit mayoritario en el país de estudiantes. Iniciamos el sondeo en Norte de Santander. Que es tradicional en el departamento Norte de Santander y en Cúcuta, que los padres de familia solo matriculan los niños al inicio del año escolar. Por esa razón, hoy podemos decir que nos faltan todavía matrículas para la matrícula esperada en el departamento y en el municipio de Cúcuta. Cerca de 113.000 estudiantes que espera sean matriculados, tan solo hay 100.000, lo que afecta y genera inestabilidad en la planta docente porque no se cubre el número de niños por aula que determina el Ministerio de Educación, desconociendo los contextos en las regiones. Estamos todavía lograr llegar al tope que la Secretaría de Educación ha propuesto, y entonces se está matriculando todavía en estas 2 semanas que estamos que se inició ya con el planeamiento en las instituciones, se está todavía matriculando. Se espera la matrícula de 80.000 estudiantes, sin embargo hasta marzo se conocerá el reporte del área rural. Temas como el transporte escolar, la contratación docente están resueltos en la región. Tienen expectativas frente a la instauración del restaurante escolar y al futuro de los internados en la región. El 30 de enero entra el personal docente y el calendario escolar inicia el 3 de agosto. El año lectivo a nivel general, pues esperamos más o menos unos 9.500 a 600 alumnos. En Cundinamarca hay déficit de estudiantes en casi todos los municipios, excepto el municipio de Soacha, donde hay un colegio con 1.800 alumnos y va a tocar cerrarlo porque no hay planta física. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. El resto del departamento faltan alumnos por matricular.
Cundinamarca, como muchas zonas del país, inicia el 2014 con problemas heredados del 2013. Temas como el de la salud, el pago de deudas atrasadas y zonas de difícil acceso siguen siendo dolores de cabeza que acompañan el drama de la ausencia de la materia prima en la escuela, los estudiantes. Y a continuación, el profesor Enrique Contreras, secretario de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados, le habla al Magisterio Colombiano. Un saludo a todos los maestros y maestras de Colombia y a sus familias, deseándonos que el 2014 nos traiga muchas cosas positivas. Tengo que decir y quejarme ante los maestros y maestras que no ha sido posible que la FIDU previsora, que tiene en sus manos el contrato para vigilar y ejecutar la seguridad social del magisterio, no ha cumplido con ello. Hoy, no solamente en la FIDU previsora, sino en los entes regionales que tienen que estar muy atentos a la seguridad social de los maestros, no han correspondido. Y por culpa de ellos se han demorado las cesantías parciales y las cesantías definitivas. Por culpa de ellos se han demorado el reconocimiento y pago de las pensiones. Por culpa de ellos, en gran parte, hemos encontrado dificultad en los problemas o en la vida, en la salud de los maestros y maestras de Colombia. Inclusive tenemos que hablar de muertes prematuras que están en manos de procesos en los juzgados porque hemos entendido y hemos pensado y hemos creído que por dificultades en no cumplir con el deber de la seguridad social para con los maestros y su familia, se han presentado estas muertes prematuras. Esperamos que el año 2014 sea un año donde el gobierno, donde la fiduprevisora, donde los prestadores en el caso de la salud, donde el mismo magisterio a través de nosotros, los dirigentes sindicales regionales y nacionales, alcancemos una seguridad social, si no perfecta, por lo menos en un grado bastante de positividad para todos los maestros y maestras del territorio colombiano y su familia, desde luego. Eso es lo que yo espero, eso es lo que deseo, y desde mi secretaría en la Federación Colombiana vamos a seguir trabajando para que los maestros conozcamos el derecho de la seguridad social y a su vez exijamos que ese derecho se cumpla. Feliz día. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y el 2013 terminó con un balance no muy positivo, al contrario, bastante desalentador para los líderes sindicales en nuestro país. Los índices de agresión, violencia, persecución y hostigamiento contra ellos creció de manera desmesurada, todo bajo el halo de la total impunidad. En 2013 los asesinatos, las amenazas y las detenciones arbitrarias no huyeron, al contrario, rodearon con fuerza al movimiento sindical colombiano e hicieron su macabro trabajo mejor que en 2012. 26 asesinatos, 149 amenazas, 28 hostigamientos y 13 arrestos antirreglamentarios fueron sus cifras. Lo peor es que en medio del alto gasto en seguridad nadie vio, nadie oyó, nadie reaccionó a tiempo. En el 2013... más que todo a finales se reactivó la violencia contra el movimiento sindical y hubo 4 asesinatos más que en el 2012. Se aumentaron las amenazas, esta vez hubo 8 amenazas colectivas a organizaciones, cosas que se daban muy poquito en otros tiempos. Los territorios que más visitaron fueron aquellos donde el gobierno instaló locomotoras, afectó contratados de libre comercio o causó conflictos laborales. Minería, industria manufacturera, educación, agricultura, caza y pesca. En otras palabras, donde hay mayor riqueza y más injusticias, residen las mayores violencias. Hoy tenemos
puntos de violación, el suroccidente con epicentro en el Cauca, los Santanderes con epicentro en Cúcuta, Arauca con su epicentro propio en Arauca, Antioquia y la costa norte donde hay carbón. Entonces ahí se están desarrollando los grandes proyectos de economía de enclave de las multinacionales. Al cierre de 2013 fueron asesinados Carlos Edmundo García Herreros y Alejandro Camperos de FENACER, y este 2014 ya tiene en su estadística 3 pérdidas más, la de Eber Luis Marín, quien hacía parte de Sinaltraceba, un sindicato que fue exterminado y empezaba a revivir, la del docente Óscar Sierra de Univalle, cuyo cadáver fue encontrado el 3 de enero, y la del presidente del Sindicato de Agricultores de Totoró, Cauca. En tanto nos quieren distraer con el marco de la ley 1448 que nosotros estamos discutiendo, y que no nos sirve, y la propuesta nuestra es una reparación colectiva integral a las víctimas y a las organizaciones victimizadas. Por el otro lado se profundiza la violencia. Es una política de doble moral, pero no solamente en ese tema se da en este gobierno, en los otros temas también se da. Miren el cacareado aumento salarial del 4.5 para el salario mínimo, lo cual se acabó el 31 de diciembre cuando se decretó el aumento en la gasolina y las autopartes y el resto de los combustibles. Y a propósito de la violencia sin par que infortunadamente arrincona día a día los líderes sindicales en nuestro país, tenemos un recomendado más que literario, social, para que los colombianos sepan realmente con estadísticas y cifras contundentes cuánto le vale la guerra a los colombianos. Ella es Juliana Castellanos, una docente universitaria que por 2 años se concentró en recopilar cifras concretas de cuánto invierte el gobierno nacional en la guerra mientras descuida sectores cruciales como el de la salud y la educación. Una de las cifras escandalosas de este libro, 220.000 billones de pesos han pagado los colombianos en los últimos 10 años por mantener la guerra viva. Los 220 billones es una cifra, y es importante aclarar que no es la cifra con la que uno puede decir es el total del costo de la guerra para los colombianos, porque el costo del conflicto armado en Colombia tiene muchas variables que van más allá de esos 220 billones. Esos 220 billones es uno de los ítems más grandes porque corresponde a lo que se le viene asignando al Ministerio de Defensa en los últimos 10 años. Entonces son aproximadamente 22 billones de pesos anuales. Como 27 millones, increíble. ¿Y cuánto vale entonces reintegrar a un excombatiente de los grupos insurgentes a la vida civil? Alrededor de 20 millones de pesos, mientras que el costo de un soldado estaría por encima de los 2 millones. Llegan a la conclusión que el desmovilizado que haga el proceso medianamente completo, que son 3 fases importantes, trabajo psicosocial, todo el tema de estudio y el tema de motivación laboral, le cuesta al país 20 millones de pesos. Un desmovilizado en un proceso de mediano plazo. El libro revela el monto de otras inversiones significativas en las que el Estado ha incurrido para acabar con el conflicto, como la protección de los más de 2 millones de niños y niñas desplazadas y de los casi 5.000 que han desvinculado por los grupos al margen de la ley. La protección de estos menores le ha costado al Estado en la última década 139.238 millones de pesos. Frente a la lucha contra el secuestro y la extorsión, se va buena parte del presupuesto nacional, teniendo en cuenta que se destinan entre 39.000 y 17.000 millones de pesos anualmente. Estas son algunas de las cifras que contiene el libro ¿Cuánto nos cuesta la guerra?, un documento de consulta y análisis que evidencia la torpeza y el bolsillo roto que equivale al conflicto, mientras temas cruciales como la salud y la educación, que está en crisis por falta de presupuesto, siguen en el limbo. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @FECODE. Allí ubicará las novedades, la agenda, las actividades que semana tras semana desarrolla la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y a continuación, el profesor Tarcisio Mora Godoy le habla a los y a las maestras. Recordemos que él es secretario de Recreación, Cultura y Deporte. Quiero saludar a todos los maestros y desearles en este año 2014 una prosperidad y beneficio en todas sus actividades. Hay una crisis del modelo neoliberal que continúa en todo el mundo, afecta las pensiones, el empleo, los salarios y de igual manera las condiciones de estabilidad laboral.
En el caso colombiano, la crisis de salud se agudiza, no solamente para todos los colombianos, en particular para el caso de los maestros. El plan de choque que se había acordado con el gobierno nacional no funcionó en muchos departamentos, destacándose en eso el caso de La Guajira, Magdalena, el caso de Atlántico, Antioquia, el Tolima, etcétera. Hay muchas regiones donde la crisis en el tema de la atención sigue siendo grave y ese es un tema que vamos a tratar con mucha contundencia a nivel del gobierno nacional. En la política salarial, el gobierno nos impone el salario mínimo del 4.5. Se ha disparado las alzas y eso afecta las condiciones salariales. Las pensiones, el incremento de acuerdo a la ley es el 1.96, es decir, sigue siendo irrisorio y cada vez el valor de la pensión vale menos. Están afectados los pensionados. Y en el caso de los maestros es el 2.96, cosa que es irrisoria y se pone al frente la lucha del salario profesional. En materia de incentivos para los nuevos maestros está el 15% para maestría y el 30% para el doctorado. Pero los maestros del 1278 siguen siendo afectados porque no hay un estatuto único, porque hay acoso laboral, porque no les respetan sus condiciones ni sus garantías sindicales, tema que seguirá al frente de la Federación Colombiana de Educadores y tenemos próximamente la continuidad de la reunión tripartita para discutir esos temas. Vamos a hacer una Junta Nacional el 30 de enero y de igual manera estamos preparando la reunión nuestra el 1 de febrero del equipo nuestro a nivel del magisterio para lograr incorporar estas tareas a nivel nacional. Pero quiero recomendarle una cosa especial a los maestros colombianos. El nuevo Congreso de la República va a definir la salud, las prestaciones, el problema del Estatuto Único y los derechos de todos los colombianos. Feliz día para todos los educadores. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El 2014 inició con la ratificación del fallo del Procurador General de la Nación, quien destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Una decisión que pone a pensar a los colombianos sobre la debilidad de la democracia de nuestro país y sobre los poderes incalculables y supremos que tienen los entes de control. En la palestra pública se encuentra el derecho constitucional del voto popular, el poder de elegir y destituir a los mandatarios. Hoy con el fallo del procurador Ordóñez contra el alcalde Gustavo Petro y una sanción desproporcionada de 15 años por una crisis sanitaria que muchos han manifestado no existió, otros que fue un complot de la mafia que maneja las basuras en Bogotá y otros han dicho que fue un problema de mala administración. Por donde se le vea, no son argumentos para invisibilizar la voz y la decisión del pueblo, quien fue el que eligió y tiene la potestad de revocar el mandato, pero la Procuraduría aduce que tiene la potestad, un mal mensaje para quienes hoy negocian en La Habana, Cuba. Yo supongo que los guerrilleros deben estar bastante inquietos de que se haya adelantado un proceso por un procurador de tendencia ultraderechista, ultracatólica, laureanista, que está gobernado por los sentimientos del doctor Fernando Londoño Hoyos, del señor Pablo Victoria, y que además tiene una cercanísima relación con el expresidente Uribe. Ellos deben estarse preguntando si la respuesta del establecimiento frente a las personas que finalmente se incorporan a la vida democrática del país es la de que si no los matan, los terminan aniquilando civilmente para no dejarlos intervenir en la vida pública, y eso por supuesto es un pésimo mensaje para la ciudad y para todo el país. Frente a la prepotencia y castidad jurídica del procurador, la ciudadanía se ha pronunciado con manifestaciones masivas, tutelas que suspendieron temporalmente el fallo de Ordóñez y ha puesto en alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que solicite medidas cautelares a favor del alcalde Petro. Sin embargo, los medios de comunicación le han hecho el juego a la antidemocracia, se han aliado con quienes manejan el poder sin prever las reales consecuencias de este hecho sin antecedentes y proporciones.
El Procurador General de la Nación en eso está equivocado. El Procurador ha tratado de decir y presionar al Presidente de la República diciéndole que tiene que cumplir la orden de él, que porque se desbarajusta el Estado de Derecho. El Estado de Derecho está desbarajustado es por su decisión. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toma la decisión de quitar las medidas cautelares, el gobierno, el Estado colombiano tiene que cumplir esa decisión. Y no es por capricho, es porque ya eso hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad y porque además la Corte Constitucional también es partidaria de esta decisión. El balón hoy está en el terreno del presidente Santos, que proclama la paz y el respeto de la democracia. ¿Será la tutela, la Comisión Interamericana o la reposición de derechos quien tome la decisión final sobre la inhabilidad del alcalde? Una labor difícil para un maestro de la diplomacia. El doctor Santos habría quedado preso de las locuras, arbitrariedades y persecuciones del señor Ordóñez. Y eso sería, obviamente, no un Estado de Derecho, sino un Estado deshecho. Sin embargo, los juristas han escudriñado las normas y han descubierto la ley 1550 que evidencia que el procurador no tiene potestad. Nadie lo había reparado, pero el abogado Calderón España instauró medida de restauración de derechos y es ahora el presidente quien está obligado a responder en un lapso de 10 días. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Saludamos a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. Informarles que el Comité Ejecutivo acaba de concluir el seminario de planeación de las actividades de este año. Y en el marco de la defensa de la educación pública, nuestra tarea fundamental estará en defender que se superen las dificultades que tenemos en materia de salud. Que el proceso de conquista de estatuto único de la profesión docente se siga avanzando y profundizando. Que el proceso de unidad sindical pase más allá de la membresía y en la realidad mañana tengamos a todos los trabajadores de la educación en nuestros sindicatos filiales, en nuestra federación. Que el proceso de paz como necesidad del pueblo colombiano, no como cortina de humo de los gobernantes, sino como la realidad que implora este país, sea exitoso. Pero además, que en esta coyuntura los maestros nos dispongamos para jugarle a lo alternativo, para profundizar la democracia. Con los ejes que la Federación se traza en las actividades de este año, decimos que estamos armando la hoja de ruta para seguir defendiendo los intereses de la educación y los educadores. La primera protesta que este año tenemos que organizar, que es un compromiso desde el año anterior, es nuestra protesta contra la evaluación a los compañeros del 1278. Evaluación tramposa que no permite ascender, que no permite reubicarse y que sus resultados los entregarán el día 28. Y para esa fecha iniciaremos actividades de protesta y en los primeros días de febrero, conjuntamente con la protesta contra la evaluación y la protesta por nuestros servicios de salud, estaremos organizando la primera actividad nacional como la entrada en la pelea social porque se respeten los derechos de los educadores del 1278 y por la salud del magisterio y su familia. Pero también les decimos que el incremento salarial para los educadores, en lo que pactaron las centrales, creemos que no satisface los intereses del magisterio y le solicitamos al presidente Santos que el decreto de incremento salarial para los maestros se corresponda a las expectativas y necesidades de los profesionales de la educación. Finalizo diciéndoles que en este año que empezamos, 2014, los maestros hagamos todos los esfuerzos para consolidar nuestra unidad, para fortalecer las relaciones con los estudiantes y con las comunidades en general. Feliz fin de semana a todas y todos. No olvide mañana en el Canal 1 Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 12 a 12:30 del mediodía. Hablaremos con defensores y detractores del fallo del Procurador General de la Nación que inhabilitó y destituyó al alcalde Gustavo Petro. Recuerden, mañana Contrastes. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes.
porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Hoy nos encontramos desde el Museo Colsubsidio, en el centro de la capital de la República, una opción para reconocernos a través del arte, la fotografía y todas sus diferentes expresiones. A ustedes mil gracias por acompañarnos en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Como siempre, nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.